En este día tenemos presente a la licenciada Iliana Parrales, quien hablará sobre la participación que tiene la comunidad ante las escuelas unidocentes, tomando como referencia la realidad de la educación en nuestro país. Buenos días, licenciada. Buenos días. Un placer tenerla con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por invitarme. A continuación tenemos una serie de preguntas que van orientadas para poder conocer la realidad de nuestro país, tomando en cuenta agentes como la comunidad y las escuelas unidocentes. La primera pregunta que tenemos es: la comunidad cumple un papel dentro de las escuelas, pero ¿cuál es el papel principal que cumplen estas comunidades? ¿En qué apoyan? ¿En qué pueden servir ante las escuelas unidocentes? Bueno, en primer lugar, agradecerles por tomarme en cuenta. Gracias por invitarme y espero que lo que podamos compartir aquí sea de provecho para todos. Bueno, en efecto, la comunidad educativa, que se denomina en los procesos de formación como la participación de los padres de familia, las autoridades locales, las organizaciones sociales que conforman una comunidad local específicamente, son de gran apoyo en la escuela. Sin embargo, es importante decir que aunque este tipo de organizaciones o personas existan en una comunidad local, no siempre se vinculan positivamente a los procesos educativos. De tal manera que en este sentido y en el enfoque de la unidocencia, como es el caso de más del 58% de escuelas en el país, la comunidad local juega un papel importante. En este sentido, yo consideraría que la buena organización, el tener un plan de desarrollo o de autodesarrollo institucional, es una parte fundamental en la gestión que los profesores o los directores de los centros educativos tienen que realizar para atraer la participación de estos entes sociales y que puedan colaborar positivamente con los procesos de la institución, ¿verdad? Entonces, evidentemente, en las comunidades rurales no siempre vamos a encontrar todas las organizaciones sociales que podamos encontrar en la ciudad. Sin embargo, los padres de familia se vuelven un pilar importante, como también pueden ser todas aquellas personas que representen el patronato, el club de ama de casas, la junta de agua o en algunos de los casos también la representación que hay a través de las municipalidades. De tal forma que, repito, en la medida que la escuela como la institución que promueva la participación positiva de todos los entes que puedan acompañar los procesos educativos y de desarrollo, en esa medida la escuela puede ser autogestionable, la escuela puede ser autodesarrollada en sí misma y puede contar con refuerzos que le permitan en alguna medida también estar vinculada con las necesidades que en la localidad puedan existir y dar respuestas a ellas mismas. Excelente, licenciado. Usted hizo mención de entes sociales que pueden participar en estos procesos educativos. Sí. Los entes sociales, como usted lo mencionó, familias, organizaciones, iglesias. De todos estos entes sociales que usted mencionó, para usted, ¿cuál es el más importante y por qué? Bueno, yo creería que el primordial es la familia, o sea, la participación de los padres. Yo considero desde mi experiencia como educadora que es la más importante porque es la participación más inmediata con la cual el profesor puede contar. Es decir, todo el trabajo académico, el trabajo educativo, los procesos de aprendizaje que el profesor planifica y desarrolla con sus estudiantes en el aula y en la escuela como centro que forma, pueden ser únicamente reforzados y acompañados con la participación directa del padre de familia, sea la mamá o el papá, ¿verdad?
o bien la comunidad familiar, porque en la actualidad también debemos decir que no siempre las mamás o los papás son los implicados, sino las personas que se encargan de cuidar a los niños, ¿verdad? Que en algunos casos pueden ser las abuelas o en otros casos las hermanas mayores o los hermanos mayores, como también en las familias extensivas las tías, ¿verdad? En tal sentido que para mí los padres o las madres de familia en este caso se convierten el pilar fundamental de apoyo a los procesos de aprendizaje en la educación en general y en el enfoque de las escuelas multigrados y unidocentes con mayor énfasis, ¿verdad? El trabajo que el profesor puede hacer junto con los papás es fundamental. Muy bien, la organización familiar ante todo. Sí, pero luego tenemos la organización de la comunidad. Entonces, ¿cómo afecta a estas escuelas unidocentes la buena o la mala organización de la comunidad? Bueno, esa es una pregunta importante porque esa pregunta se podría analizar en dos vías. Primero, decir que la legislación educativa en el país ya define a través de la ley de participación comunitaria un rol de las organizaciones sociales como también de los padres de familia organizados en lo que nosotros conocemos como la sociedad de padres de familia. La organización es importante y que exista no nos garantiza en efecto, ¿verdad?, que esto sea funcional. ¿Por qué lo digo? Porque viene la contradicción. Un momento es lo que la ley dice, que la ley nace con la intención de que todas estas organizaciones, como su nombre lo dice, conjunto de personas que están organizadas por un propósito común, apoyen los procesos educativos, pero distinto es que las personas que conforman esas organizaciones no conozcan, no tengan los conocimientos, no tengan la preparación, no tengan la experiencia o la visión simplemente para acompañar esos procesos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener una organización como la ley lo define, por ejemplo, a través de los consejos municipales de desarrollo educativo, COMDE, que son una figura de la gestión educativa en la escuela rural, sobre todo, que pueden existir, pero que la existencia de ellas no siempre es favorable a la escuela, al trabajo del docente. Entonces, en ese sentido, más allá de decir si es positivo o es negativa la influencia o la participación de la organización, es más bien valorar quiénes conforman esta organización y quién preside el trabajo conjunto que debe hacerse con la escuela o con el docente en este caso, ¿verdad? Porque en efecto en la educación rural, con el enfoque unidocente, cuando solo hay un profesor atendiendo todos los grados, o bien en multigrado cuando hay uno o más profesores que puedan atender de 2 grados en adelante, en efecto el hecho de tener un apoyo externo ayuda pues a completar, ¿verdad?, lo que el maestro en el tiempo de atención en aula no puede hacer, de tal forma que yo consideraría que lo más importante y lo valioso de la organización social es que la organización social empate sus propósitos con los propósitos educativos que el docente, como gestor, como director, como profesor de aula, tiene para beneficio de estos estudiantes que están a su cargo. Muy bien. Uniendo estos propósitos de las organizaciones sociales junto con los objetivos que tienen las escuelas unidocentes para mejorar la calidad en estas zonas rurales, ¿cuál es el desafío que tiene no solo la escuela, sino que junto con las organizaciones de la comunidad? ¿Cuál es el desafío que se presenta ante estos dos agentes importantes? Bueno, el mayor desafío es el desafío de romper la barrera de todas las limitaciones que existen en la realidad. La teoría puede decir una cosa, la ley puede decir otra, pero en efecto nosotros sabemos por la experiencia y por el conocimiento real, ¿verdad?, de estos centros educativos, que muchas veces hay buenas intenciones, las organizaciones existen, pero no hay recursos. Y tampoco las personas por su cuenta pueden ofrecer la disposición económica o material para sacar adelante los proyectos que muchas veces las escuelas necesitan. Entonces me parece que
en este tema de las organizaciones para apoyo a la calidad de la educación, entra mucho en juego una responsabilidad del Estado como el ente, ¿verdad?, que tiene que asegurar que los centros educativos tengan las condiciones requeridas para el trabajo con los niños, con las niñas, con los jóvenes, que los profesores tengan a disposición los materiales necesarios para desarrollar su labor, y que ya una vez que esto exista, en efecto la organización se convierta en un pilar que acompañe la sostenibilidad de estos recursos, que si algo se agota, se puedan hacer las gestiones para, superar, ¿verdad?, la limitación de esos recursos que se van gastando. El problema es que aquí el Estado ha echado a un lado su responsabilidad y ha dejado a las organizaciones en sí mismas a que asuman este papel de poder subsidiar o subvencionar todas las necesidades educativas. Entonces, definitivamente, en una comunidad pobre, cerca de Tegucigalpa o lejana de Tegucigalpa, los padres de familia, el párroco de la iglesia o el pastor, ¿verdad?, de la capilla, o el presidente del patronato no van a disponer de la logística necesaria para acompañar a la escuela. Y por otro lado, si las personas no tienen otro tipo de posibilidades de gestión para llegar a los mayores niveles del Estado, del sistema, tampoco van a obtener las respuestas favorables, porque al final es una realidad que las organizaciones sociales, el tema de la gestión educativa está vinculado a las solicitudes, ¿verdad? O sea, al asistencialismo, al que nos puedan suplir la necesidad inmediata con una donación o con una subvención. Entonces, ahí nosotros vemos que en efecto, ¿verdad?, el apoyo de la organización social para la escuela se ve muy por debajo de lo que realmente la escuela necesita. Para finalizar, notamos que hay un vínculo muy estrecho entre la comunidad y la escuela, ¿verdad?, todas sus organizaciones y toda esa estructura que debe haber. Pero a veces notamos que existe un cierto aislamiento. Entonces, ¿cómo se pueden fortalecer estos vínculos entre el docente, los entes principales, la familia, y el ente primordial que es la comunidad? ¿Cómo podemos fortalecer estos vínculos? Bueno, la experiencia y alguna de la teoría sobre la docencia nos indica que el desempeño que los profesores realicen en su lugar de trabajo es una variable que determina qué tanto puede ser él un verdadero promotor o no de los procesos. En tal sentido, el profesor juega un papel importante en la medida que, como líder positivo, pueda influenciar, pueda ser alguien que motive, que promueva, que renueva, que dinamice, ¿verdad?, toda una dinámica cultural que se pueda dar al interno de la institución, en este caso el centro educativo, como al externo, a través de las proyecciones que este profesor pueda hacer con sus niños, con el trabajo que realiza con sus estudiantes, y que pueda proyectarse en primer lugar en la familia del estudiante, o sea, el papá, la mamá, y que en esa medida se vaya como regando, ¿verdad?, que se vaya incidiendo fuertemente en los otros actores directos e indirectos de la comunidad. El liderazgo para mí es una cualidad que los profesores deben desarrollar, y esta cualidad realmente solo se desarrolla en la medida que los profesores realicen un desempeño más efectivo de su tarea. No siempre los buenos profesores son los más líderes, ¿verdad?, o son líderes, pero al final lo importante es rescatar que en una educación rural, en la deuda que Honduras tiene con la escuela rural, en realidad con la educación rural, los profesores se vuelven protagonistas reales de los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque son líderes, son promotores, son gestores, ¿verdad?, y son las personas que inciden para poder atraer a otros a que incidan también en el trabajo escolar. Muchas gracias, licenciada. Su aportación ha sido de mucho beneficio para nosotras y esperamos que se reproduzca, ¿verdad? Que tomemos conciencia de la realidad que está viviendo nuestro país
y también tener en consideración todas estas partes que a veces desconocemos o omitimos y que son sumamente importantes para nuestro desarrollo ante nuestro país. Bueno, gracias. Muchas gracias y saludos a todas.